Bueno chicos, estamos en esta segunda parte de esta unidad 12. Eh, en la primera parte vimos las diferentes familias de estos metabolitos secundarios y algunas características de ellos. Y en esta segunda parte vamos a ver cómo es que se forman estos compuestos en la planta. Nuevamente, aunque he sido reiterativo durante la clase, eh, también no podemos ver en profundidad todas las rutas y las formaciones, sino que vamos a ver un poco como para que ustedes tengan una idea de cómo van ocurriendo estos procesos, pero todo esto es como un mundo nuevo y, y donde hay mucho más para discutir, ¿sí? Simplemente aquí vamos a mostrar algunos casos como para ver fundamentalmente que todo este grupo de metabolitos eh, no aparecen mágicamente en la planta y que inclusive tienen un costo importante para la planta. Bueno, fíjense, vamos a empezar con una ruta que es bastante sencilla. Fíjense el caso, aquí yo tengo el ácido oleico. La biosíntesis del ácido oleico ya la hemos visto a partir de la biosíntesis de ácidos grasos que estudiamos en lo que era metabolismo de los ácidos grasos. Pero fíjense lo que le puede ocurrir a un ácido graso en la planta. De pronto puede sufrir una nueva oxidación formando el ácido linoleico, ¿sí? Y luego puedes volver a sufrir una oxidación, ¿sí? Donde fíjense que aquí me forma un alquino, ¿sí? Un triple enlace carbono-carbono. A continuación puede continuar oxidándose. Fíjense que en este caso se forma un nuevo doble enlace, ¿sí? En el carbono 12 en este caso. Y a continuación puede volver a oxidarse formándome un nuevo enlace alquino, ¿sí? O sea que yo partí desde el ácido oleico en este caso, eh, y el compuesto se fue oxidando tal cual como ustedes lo conocen. ¿Qué puede ocurrir a continuación? Bueno, que sufra 4 rondas de beta oxidación, por lo tanto se van liberando los DA2 átomos de carbono, tal cual como lo hemos estudiado por beta oxidación, y a continuación se libera, ¿sí? En este caso no es un grupo, es, un, eh, es una estructura diferente al acetil-CoA, digamos, que generalmente forma los tioésteres, pero tiene una función similar, y se libera el ácido, ¿sí? Que el ácido, digamos que, fíjense que qué le ha pasado a partir de el ácido graso original, que era el ácido oleico. Lo que ha sufrido es una oxidación, ¿sí? Y a continuación un acortamiento de la cadena por rondas de beta oxidación. Finalmente me da origen a este compuesto que ya es un compuesto de tipo que podemos denominar un metabolito secundario. También fíjense que puede sufrir de carboxilaciones, ¿sí? Directamente formarme un hidrocarburo prácticamente a partir eh, del ácido graso, ¿sí? Y a continuación se puede oxidar y formar un alcohol, ¿sí? Todos estos compuestos ya pasan a ser, como les digo, metabolitos secundarios que la planta utiliza. Fíjense, en este caso, por esta vía se forma la cicutoxina, que es un inhibidor del ácido alfa-aminobutírico, que es un neurotransmisor del sistema nervioso central. Y junto a otros alcaloides que también tiene la cicuta, le da la actividad, la toxicidad a la planta, ¿sí? Eh, Razón por la cual es una planta venenosa. Cuando estudien botánica sistemática van a estudiar esta especie seguro.
Pero bueno, fíjense como esta es una ruta por la cual, digamos, a través de esta ruta, no exactamente la misma que mostramos anterior, pero mediante esa ruta se puede obtener, por ejemplo, la cicutoxina, que es la molécula eh, que produce la toxicidad de, del- de esta especie vegetal. ¿Sí? Bueno, esto ya lo hemos estudiado cuando vimos los ácidos grasos, ¿sí? El ácido graso oleico, linoleico y linolénico, sí que se iban aumentando las insaturaciones. Bueno, y fíjense, este punto es muy interesante. A partir del ácido linolénico, ¿sí? Lo que puede ocurrir es que actúan diferentes enzimas, ¿sí? Lipoxigenasas, en este caso, hidroxiperidasas, ¿sí? Liasas, que lo que van haciendo es rompiendo esa cadena carbonada del ácido linolénico, en este caso, eh, linolénico, perdón, en diferentes estructuras. Entonces, fíjense, en este caso la molécula tiene 18 átomos de carbono, 6 se van a ir a la biosíntesis de jasmonato, que después van a ver su utilidad cuando estudien fisiología vegetal, pero fíjense que la otra cadena de 12 átomos de carbono se puede romper en dos estructuras de 6 átomos de carbono, que me va a dar origen a dos moléculas de hexenal. Em, de hexanal y de hexenal, ¿sí? Fíjense que en este caso tiene un doble enlace. A continuación, se puede reducir y formarme hexanol, ¿sí? O se puede condensar y formarme un ácido graso de 12 átomos de carbono. ¿Tá? Fíjense que todo el tiempo puede haber reconversiones. A su vez, este mismo ácido, en vez de ser dividido de esta manera, puede ser dividido en dos moléculas de 9 átomos de carbono, dando origen a dos aldehídos, ¿sí? De 9 átomos de carbono, que a su vez esos compuestos se pueden también reducir. Fíjense que se forma el nonenol, ¿sí? O oxidar, ¿sí? Fíjense que se forma el ácido nonanoico. ¿Tá? Y a partir de ahí también puede ser vuelto a hidrolizar y dar origen a diferentes. Pero fíjense, es a partir de la molécula del ácido linolénico la cantidad de moléculas que se pueden llegar a formar, y todo esto son compuestos que la planta generalmente, en muchos casos, muchos de estos son volátiles, muy volátiles, y la planta lo utiliza como forma de comunicación, como hablábamos al inicio. Acá tenemos el ejemplo de algunos de estos compuestos, fíjense el hexenal, el nonenal, ¿sí? El hexanol, ¿sí? Y acá muestran la actividad repelente frente a Cytophilum seamidis, que es un gorgojo que ataca, cuando estudien zoología lo van a ver, es un gorgojo que ataca los granos de maíz, ¿sí? Acá hay un punto muy interesante que es cómo, dependiendo de la concentración, puede actuar una misma molécula como atrayente o como repelente, ¿sí? Eh, Fíjense que en este caso a bajas concentraciones actúa como repelente y a altas concentraciones actúa como perdón, sí, como repelente y altas concentraciones como atrayente, ¿sí? Y quería buscar un ejemplo donde sea inverso. Ajá, por ejemplo acá, ¿sí? Con el metiluro. Fíjense que en este caso tiene el máximo pico de repelencia a 0,4 microlitros por litro de aire, y fíjense que si yo aumento la concentración se vuelve, bueno, en este caso se vuelve atrayente, está bien, a mayor concentración. Bueno, no tenía ningún ejemplo, a ver, bueno, no tengo, porque a veces ocurre que depende de la concentración, digamos, mayores concentraciones se vuelven eh, em, repelentes, ¿sí? A menores, a menores concentraciones atrayentes, ¿sí? No encontré, no en ninguno de los casos, pero eso se da porque en muchos casos, casualmente, quienes liberan estos compuestos, en muchos casos, son hongos, que son los mismos hongos que atacan el grano. Entonces, muchas veces, en bajas concentraciones, el honguito cuando empieza a liberar la molécula,
lo atrae. ¿Por qué? Porque hay un beneficio con el insecto, porque el insecto al picar el grano permite que el hongo pueda crecer más y desarrollarse más. Luego que hay una alta concentración del compuesto generada por una cantidad, porque el hongo ha crecido, si hay una alta concentración del compuesto, tiene el efecto contrario, tiene un efecto repelente y el insecto se va del grano. Entonces, un mismo compuesto puede tener acción atrayente o repelente. Bueno, este es un caso muy interesante también. Fíjense, aquí tengo el hexenal, que se produce también por rutas similares a las que vimos anteriormente. Este es un caso muy interesante, porque este es el caso de la frutilla. Fíjense que es atacada por el Colectotrichum acutatum. ¿Y qué es lo que ocurre? Se ha estudiado que el hexenal tiene actividad, sí, antifúngica contra, contra este honguito que ataca la frutilla. Pero fíjense que las frutillas cuando están verdes, ¿sí?, no son atacadas por el hongo, mientras que cuando están maduras son atacadas por el hongo. Lo que se estudió es que casualmente cuando están verdes es cuando más liberan el hexenal versus cuando están maduras que dejan de liberar. Entonces fíjense cómo acá eh, la, la síntesis del compuesto le permite prevenirse a la planta del crecimiento del hongo y el problema lo tengo una vez que está madura el fruto. Bueno, la síntesis del Shikimato es una ruta importante. Nosotros algo ya estuvimos viendo cuando vimos biosíntesis de aminoácidos, ¿sí? Así que algo, si miran esa clase lo van a ver. Eh, la ruta del Shikimato, que es del corismato, también da origen a numerosos compuestos fenólicos que vimos anteriormente, como los flavonoides o como como por ejemplo el ácido gálico, y todo ese tipo de compuestos fenólicos o los fenilpropanoides son derivados de esta ruta. ¿Cómo ocurre esta ruta? Bueno, a partir de fructosa se forma eritrosa 4-fosfato por vía de las pentosas, como lo hemos estudiado, y hay una condensación con el fosfonol piruvato que proviene del metabolismo primario. ¿Sí? O sea que estas dos estructuras por metabolismo primario que me forman el ácido yiquímico. A continuación se condensa con el fosfonol piruvato para formarme el corismato. Acuérdense que esta reacción era catalizada por la fosfonol piruvato shikimato sintetasa, que era la enzima que inhibía el glifosato. Acá se corta todo esto y por eso el glifosato tiene actividad herbicida. ¿Qué hace la planta a continuación? Puede seguir la ruta del antranilato o la ruta del prefenato. Me forma el prefenato y a continuación me da origen a la fenilalanina, que era, hasta aquí en realidad nosotros ya lo estudiamos, cuando vimos biosíntesis de aminoácidos, vimos cómo era la formación de la fenilalanina. ¿Qué es lo que hace la planta a continuación? A continuación, a partir, por ejemplo, de la fenilalanina, puede sufrir una desaminación, ¿sí?, y formarme el ácido paracumárico. El ácido paracumárico es considerado un fenilpropanoide y ya es un metabolito secundario. Fíjense en este caso, el ácido transinámico, que también deriva, es un fenilpropanoide, puede reducirse, ¿sí?, y formarme el transimaldehído, ¿sí?, por simple reducción. Y en este caso, fíjense cómo el simaldehído tiene actividad insecticida, ¿sí?, frente a este coleóptero, que no es una plaga nuestra acá, es una plaga de la China, pero tiene actividad insecticida contra este honguito, perdón, contra este coleóptero. A partir del ácido paracumárico puede seguir otras rutas, ¿sí?, como por ejemplo reducirse y formar sí, cumaraldehído, como veíamos recién, y a continuación puede seguir reduciéndose y formarme el alcohol, ¿sí? Fíjense que me forma un aldehído, a continuación se sigue reduciendo y me forma el alcohol. Estos cumaroil alcohol, ¿sí?, se condensan
y me dan origen a todas las ligninas. Todo lo que ustedes van a ver cada vez que le hablen de las ligninas, sepan que la planta lo sintetiza de acá, ¿sí? Proviene de por esta ruta se biosintetiza. Las ligninas cuando se forman son estructuras muy de baja reactividad, ¿sí? Y casualmente lo que se está estudiando ahora es el tratar de lograr el paso inverso, de lograr como estas moléculas se forman a partir de estos ladrillitos, por decirlo de alguna manera. Lo que se está tratando, hay varias líneas de investigación ahora que tratan de hacer al revés, ¿sí? O sea, a partir de la lignina obtener estas moléculas que son muy útiles para la biosíntesis de nuevos compuestos. Pero bueno, el ácido paracumárico puede sufrir otras no reducciones, sino que cambios en el grupo benceno, como hidroxilación y darme origen al ácido cafeico, o a su vez también después puede metilarse y darme origen al ácido ferúlico. Todos estos son moléculas metabolitos secundarios, ¿sí? Que tienen diferentes bioactividades en las diferentes especies vegetales. Fíjense, este es el ácido ferúlico, miren el caso del ácido ferúlico. Qué interesante que es la acción que tiene el ácido ferúlico en el caso de frente al gorgojo que ataca el maíz. Miren, en ese trabajo se estudió que en la medida que aumenta la concentración de ácido ferúlico en el grano, el número de adultos que emergían que emergían, digamos, del grano disminuía, ¿sí? O sea que había un menor número de adultos que podían emerger del grano y, digamos, la susceptibilidad, el índice de susceptibilidad que midieron en este caso, disminuía, o sea, era menos susceptible el grano en la medida que aumenta la concentración de ácido ferúlico. Entonces, fíjense cómo en este caso la planta de maíz lo que hace es sintetizar ácido ferúlico para contrarrestar la actividad del gorgojo, ¿sí? Acá es muy importante, algún día capaz que alguno de ustedes trabaja en genética y está en la investigación de nuevas híbridos de maíz. Y bueno, esto es un punto importante también, o sea, cuando yo selecciono para rendimiento, porque a veces nos puede pasar lo siguiente, que yo selecciono un híbrido porque rinde mucho, ¿sí? Pero puede ser que ese híbrido produzca poco ácido ferúlico. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a rendir mucho, pero después voy a necesitar más productos para controlar el almacenamiento del grano. Bueno, esto obviamente que no es tan fácil, ¿sí?, de hacer, pero por lo menos está bueno que ustedes lo vayan asimilando y les vaya quedando una idea. Seguramente si algún día les toca, tendrán que retomar toda esta historia nuevamente. Bueno, fíjense que recién a partir del perfenato se formaba la fenilalanina y a partir de la fenilalanina el ácido paracumárico. Pero puede ser que en vez de seguir la ruta de la fenilalanina, el prefenato sufra una decarboxilación y a continuación me forma por decarboxilación todos los compuestos fenólicos de tipo carbono 6, carbono 1, ¿sí? O sea, el benceno con un carbono más con diferentes sustituciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, el ácido gálico que habíamos visto que formaba parte de, de los taninos, ¿sí? ¿Se acuerdan de los taninos hidrosolubles? Bueno, chicos, continuamos entonces. Aquí tenemos un caso muy interesante de otra forma en la que se biosintetizan, como les decía, este tipo de compuestos, de metabolitos secundarios. Bueno, esto que vemos acá, nosotros durante el curso vimos la biosíntesis de ácido graso. Cuando vimos la biosíntesis de ácidos grasos, veíamos que el malonil CoA con el acetil CoA reaccionaban, ¿sí?, se unían a la proteína transportadora de grupos acilos
y a continuación, ¿qué es lo que ocurría? El ceto, el grupo carbonilo, sí, el grupo ceto en el carbono beta, ¿sí? Empezaba primero sufrir una reducción, ¿sí? Luego una deshidratación y a continuación una nueva reducción. Y finalmente me llevaba a la formación del ácido graso. ¿Tá? Eso es lo que habíamos estudiado en el capítulo de biosíntesis de ácidos grasos. ¿Tá? Esto inicia, ¿sí? Aquí, obviamente que es cíclico, el producto vuelve a reaccionar con el malonil, ¿tá? Y vuelve a darse todo este ciclo y de esa manera se elonga la cadena de ácido graso. ¿Tá? Ahora fíjense qué puede ocurrir en el caso de las especies vegetales fundamentalmente. Que en vez de continuar esta cadena, ¿sí? Hacia esta cadena de reducción, ¿sí? Fíjense cómo se va reduciendo, lo que ocurre es que no hay reducción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se empiezan a acumular los grupos cetos, ¿sí? Y ahí dan origen casualmente a los policétidos que vamos a estudiar, que vamos a ver a continuación. Que de ahí lo que ocurre es que con estas cadenas se empiezan a ciclar y me dan origen a numerosos compuestos aromáticos. Entonces, fíjense, yo aparto aquí de una molécula de acetil más 3 malonilos, porque que se forman 3 ciclos, ¿sí? Como no se reduce, me quedan 4 grupos cetos. ¿Qué es lo que ocurre con esta estructura? Que fíjense que aquí va a haber, cuando reacciona el malonil, se libera una molécula de dióxido de carbono, acuérdense, por cada. Entonces, a pesar de que tiene 3 átomos de carbono cada malonil, ¿sí? En cada paso me libera una molécula eh, de dióxido de carbono. Por lo tanto, me queda una estructura de 8 átomos de carbono. Esa estructura empieza a ciclarse, ¿sí? Y finalmente, digamos, no nos vamos a concentrar en cada uno de los pasos de la ciclación, pero fíjense cómo termina en un compuesto aromático, en este caso un compuesto fenólico, ¿sí? Como los que habíamos visto, ¿se acuerdan cuando vimos algunos ejemplos de compuestos fenólicos? Bueno, fíjense cómo se da la biosíntesis de ese tipo de compuestos fenólicos. Que lo que sí es interesante es que en el caso de los compuestos fenólicos pueden formarse a partir de rutas diferentes, ¿sí? Porque esta sería la ruta, fíjense, esta es la vía, no la vida, pero la vía de los policétidos, o los compuestos fenólicos pueden formarse vía corismato, como habíamos visto hoy por la decarboxilación del prefenato, que en este caso me forma el ácido gálico. Entonces, en este caso, los compuestos fenólicos pueden tener dos formas de biosintetizarse. Bueno, fíjense que cuando estos compuestos se ciclan, pueden ser que se formen más cadenas de policétidos que tengan un número mayor a 4, como veíamos recién. Entonces, por ejemplo, me dan origen a estos tipos de antraquinonas que tienen, que digamos que a su vez cada una puede sufrir oxidaciones, hidroxilaciones, metilaciones, etcétera, que me dan origen a diferentes compuestos con diferentes biologías. Bueno, un punto muy interesante es que el iniciador de la reacción de condensación con el malonil puede diferir del acetil-CoA. Cuando nosotros vimos biosíntesis de ácidos grasos, veíamos que el iniciador es el acetil-CoA. Revísenlo de última en la unidad cuando vimos biosíntesis de ácidos grasos. Lo más interesante de esto es que fíjense que qué es lo que cambió acá. En vez de ser la molécula de acetil-CoA, en este caso es el hidroxisimaloil coenzima A, ¿sí? Un fenilpropanoide, ¿sí? Un derivado del fenilpropanoide. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se empiezan a acumular los grupos cetos, ¿sí? Pero
pero tengo la estructura inicial original. ¿Ah? Entonces tengo por un lado las dos estructuras. Y lo interesante de esto es que este fenilpropanoide viene derivado de otra ruta, porque acuérdense que los fenilpropanoides los encontrábamos casualmente por la ruta del corismato que vimos anteriormente. Entonces, fíjense cómo en este caso la biosíntesis de este compuesto es como una biosíntesis mixta. Por un lado se forma el fenilpropanoide por una ruta y por el otro lado tengo la ruta de los policétidos que le va a agregar 6 átomos de carbono más a la molécula, ¿sí? Porque son 3 malonilos. Entonces, ¿qué ocurre en forma posterior? Va a sufrir ciclaciones, diferentes tipos de ciclaciones, y puede sufrir también, por ejemplo, decarboxilaciones, ¿sí? Entonces, pero fíjense que lo que se mantiene en este caso es la famosa estructura del flavonoide que yo les decía, o sea, un compuesto aromático, ¿sí? Unido por 3 átomos de carbono que pueden estar o no ciclados, ¿sí? Y el otro anillo aromático. Entonces, eh, la, digamos, la definición de flavonoide viene un poco también de la mano de la ruta biosintética que le da origen, ¿sí? Acá yo les mostraba, en realidad no es esta enzima, porque en el caso de las especies vegetales no es un complejo multienzimático, pero para que lo recuerden, por ahí está bueno. Esto es lo que les quiero decir, ¿sí? Con el tema del iniciador. Cuando veíamos biosíntesis de ácido graso, arrancábamos con el acetil, ¿sí? Unido al complejo. En el caso este, ustedes tienen que imaginarse que en vez de arrancar el acetil, comienza otra molécula, que no solo puede ser hidroxisimaloil, sino que puede ser, acá puede inclusive variar el iniciador, y claro, todas estas variaciones me dan todo el tiempo origen a diferentes moléculas. Bueno, este por ejemplo es el resveratrol que se forma por el proceso que veíamos anteriormente. Fíjense que en el caso se encuentra en altas concentraciones en la uva y la planta, ¿sí? Lo sintetiza porque casualmente tiene actividad antifúngica contra Botrytis cinerea, que es el honguito que ataca a la vid, ¿sí? Que ataca a la uva. Entonces, claramente, acá siempre estamos con el tema dual de para qué lo sintetiza la planta y el uso que le da el hombre, ¿sí? Entonces, la planta lo sintetiza, ¿sí? Para protegerse. Sin embargo, cuando se hace el vino, el resveratrol, la molécula queda ahí. ¿Ah? O sea, porque no se separa, ¿sí? Entonces, cuando yo consumo el vino contiene el resveratrol. Em, Inclusive el resveratrol, como está demostrada su actividad antioxidante, es utilizado, digamos, se vende en forma por separada, purificado el compuesto, digamos, para el que no quiera tomarlo a partir del vino, básicamente, ¿sí? Bueno, fíjense lo que les decía recién, yo puedo tener otros iniciadores, entonces, por ejemplo, en este caso, el iniciador es el ácido palmitoleico. Entonces, lo que ocurrió es que aquí están los policétidos que luego me formaron el compuesto aromático. Ahora, fíjense cómo claramente puedo dar origen, de acuerdo al iniciador, a una molécula que es muy diferente. Las unidades iniciadoras, fíjense que puede ser el acetil, pero puede ser el propionil, el butiril, el malonil, el hidroxi cinamaoil, ¿sí? Este porque proviene del ácido cinámico, por eso. Eh, y pueden aparecer, digamos, otros sustituyentes. Luego, fíjense que lo que varía son el número de malonilos involucrados y las modificaciones por oxidación o reducción, ¿sí? Y la introducción de sustituyentes como grupos metoxis o alquilos. Todo eso me va a dar origen siempre a nuevas biomoléculas.